21 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, ABC, también la prensa digital, cómo no. Perdón, como ocurre cada lunes, hoy hay mucha disparidad de información, cada periódico sale por un sitio. Por ejemplo, el Diario Córdoba aparece a 5 columnas un titular sobre el empleo. Titula "El empleo temporal se enquista en Córdoba", ahí lo tienen. Es un dato que ya conocíamos, que en Córdoba, lamentablemente, dice este periódico, solo el 3% de las 393.981 contrataciones hechas hasta noviembre son indefinidas, es decir, 97% de trabajo temporal. En ocasiones contratos de una semana o incluso menos, 104.000 contratos duran menos de una semana. Y luego hay otro asunto que te enseña el Diario Córdoba en esta información, y es que los sindicatos respaldan la propuesta de penalizar las bajas en días no laborables, porque son algo sospechosas. Es decir, eso de que te dan de baja un domingo, puede ser quizá que el fin de semana ese pues se lo coma el trabajador. Es un problema el del empleo temporal, lo hemos comentado muchísimas veces. El empleo temporal no estabiliza las economías, es muy difícil comprarse un piso o un coche cuando tienes un contrato que dura 10 días o 15 días o como mucho una temporada, 3 meses en verano. Es muy difícil que la economía doméstica se estabilicen. ¿Por qué en Córdoba se da esta circunstancia, como ven ahí, la tercera provincia española con más temporalidad en el empleo? Pues porque nuestro sector productivo fundamentalmente depende del sector servicios, hostelería, restaurantes, bares, hoteles, y que son empleos muy de temporada. Y aparte de eso, en toda España hay un relevo de personas de baja o relevo por sustituciones de vacaciones, que tampoco se hace con plantilla, se hace con empresas de este tipo, con trabajadores de este tipo que tiran de empresas de trabajo temporal. Entonces, el problema de Córdoba es específico en cuanto a su dependencia del sector servicios, y o cambiamos esta dependencia o difícilmente se podrá revertir esta situación. Lo normal, ya lo saben, es que aquí contraten a una chica para envolver paquetes en Navidad, un contrato de 15 días, o que contraten a un camarero para atender una barra de una terraza de un bar, un contrato de 20 días o un mes, o que contraten, en fin, ya saben, repartidores. Repartidores me refiero de comida a domicilio, porque no hay una economía, no hay un sector productivo al margen del sector servicios que permita estabilizar la economía. En otras provincias donde hay mucha industria, donde quedan fábricas, las fábricas, siempre lo comentamos, se trabaja el 1 de enero y se cierra el 31 de diciembre. No hay en ningún momento temporadas bajas ni altas, habrá mayor o menor producción, pero se van compensando. En el sector servicios sí que lo hay, y evidentemente hay meses donde hace falta muchísima mano de obra, pero con estas circunstancias que hablamos, empleos temporales, y no solamente temporales en cuanto al tiempo, incluso temporales en cuanto a la precariedad, o precarios en cuanto a la jornada, trabajos de 4 horas, de 6 horas, en fin, es muy difícil que una economía se sustente en el 3% de empleo indefinido y que el resto esté pensando qué ocurrirá cuando se me acabe el contrato. No todo dura una semana, hay contratos que duran más, incluso los temporales, pero lamentablemente la economía cordobesa se sustenta en eso, campañas agrícolas que duran 2 meses o 15 días cuando son las campañas cortas. Creo que es un problema mucho más de fondo y que lo estamos viendo que cada mes se va engordando la pelota y no se le pone fin. Y el problema es que no hay proyectos industriales ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo para poder tener la esperanza de que va a cambiar la situación y el empleo se va a convertir en indefinido, porque el empleo de un bar, el empleo de un hotel, el empleo del campo nunca va a ser indefinido por sus propias características, porque son establecimientos, son empresas que fluctúa muchísimo el trabajo que hay en mayo con respecto al que hay en febrero o el que pueda haber en octubre. No tiene comparación y es lógico que la empresa que pueda hacerlo acude a ese tipo de fórmulas de contrato, que es el empleo temporal. El diario El Día elige para la apertura 5 columnas el tema de las restricciones por Navidad, para decir que no van a cambiar. La Junta mantiene por ahora las mismas restricciones hasta Navidad. Dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que se mantendrán al menos hasta el 26. El día siguiente al día de Navidad habrá de nuevo un análisis, una evaluación de cómo va transcurriendo, cómo se va desarrollando la evolución de la pandemia. Y a partir de ese momento puede o no modificarse el sistema de las limitaciones que estén en vigor. Bueno,
Dijo también el presidente de la Junta de Andalucía, y lo dijo también el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, que la evaluación es continua, es decir, que día a día se van analizando datos. Ayer nos sorprendió, al menos a mí, el presidente de la Junta de Andalucía, cuando dijo que la evaluación era continua, pero sería el 26, con lo cual desde el 20 que lo dijo hasta el 26, estos 6 días, pues no habrá evaluación continua, o lo que haya nos lo guardamos en el tintero hasta el 26. Todo apunta a que las cifras se han paralizado, Recuerden que había un repunte que se achacó al puente de la Constitución de la Inmaculada, 6-8 de diciembre, pues 15 días después, en torno al 21-23 de diciembre, 6 y 15, 21, esa fecha, pues empezó un repunte y todos temíamos que la cifra fuese hacia arriba. Bueno, pues las cifras se han paralizado. Después de unas 3, 4, 5 días donde hubo preocupación cierta en los sectores sanitarios, en las autoridades, porque las cifras se disparaban, ahora, como ven en este titular del día, los casos bajan este domingo hasta 800, verás que hemos llegado a estar en más de 1000 durante un par de días o 3 seguidos. En Andalucía bajan este domingo, son 80, hemos estado por encima del 100. En Córdoba, 80 ahora, 100 hace unos días. En Andalucía hemos estado muy por encima del 1000, 1300, 1400 y ayer estamos en 1000 raspados. Digo que se ha paralizado, no sigue creciendo, es verdad que seguimos en cifras altas, sobre todo a nivel andaluz, pero a la contra, en el factor positivo, hay que decir que se reduce y bastante la presión asistencial y se reduce y mucho el número de casos activos, que es lo que preocupa en principio. ¿Por qué? Porque casos activos son personas que tienen el virus circulante. En principio se supone que los casos activos están en sus casas, pasando cuarentena, pero es un síntoma de cuántas otras personas están fuera porque no lo saben. Lógicamente, estos casos activos, que estamos en torno a los 5.000, es probable que ya hoy o mañana bajemos de ese hito de los 5.000 casos activos en la provincia de Córdoba. Digo que a pesar de que estamos en 5.000 reconocidos y que esos 5.000 están en sus casas con cuarentena, habrá otro número similar que esté en la calle con el virus circulante. A medida que bajan los casos activos, paralelamente debería bajar también el número de coronavirus oculto que no se ha detectado por personas asintomáticas. Y la cifra está bajando. Y la presión hospitalaria igual. Este fin de semana ya estamos rozando el centenar, solo 100 enfermos hospitalizados en toda la provincia. Hay 80 en cama, en planta, y no llega a 20 los enfermos que están en la UCI de toda la provincia de Córdoba. No hay, apenas si hay 20 personas ingresadas en las unidades de críticos. Digo que la presión hospitalaria baja, se reduce considerablemente y también los casos activos. Por contra, el número de contagios se mantiene. Ha vuelto a descender con respecto a los días de pico. Se mantiene ayer en torno a 80. Es verdad que ayer fue domingo, hoy habrá reajustes de cifras como ocurre en cada ocasión, en cada lunes, y eso hará que quizá hoy los números varíen mucho con respecto a ayer, o mucho al alza o mucho a la baja, porque los números, como saben, las notificaciones de fin de semana son distintas. De hecho, del sábado al domingo una diferencia tremenda de números, porque en uno se apuntan más, se notifican más, hay más trabajadores empleados en eso y el domingo menos, en fin, hay que reajustar y hoy será el día del reajuste. Ayer dijo el presidente de la Junta que estuvo en Sierra Nevada, estuvo ayer, antes de ayer, y dijo que Andalucía está barajando, está planteando una fórmula, una especie de carnet de COVID, una certificación, un carnet de inmunidad para que pueda ser portado por quienes quieran acudir, a partir de que haya un nivel de vacunación mínimo, a quienes quieran acudir a un espectáculo de masa. Hablamos de fútbol, por ejemplo. Se está planteando ya con bastante seriedad la opción de que el fútbol vuelva a acoger público, y eso haría falta probablemente que quien entre al estadio lleve su carné. Claro, es un poco injusto, me refiero a que si una persona de una peña joven con 25 años espera a que le vacunen para que le den el carnet, es probable que acabe esa temporada y la que viene, porque en los grupos de riesgo que se van a ir vacunando, pues un chaval de 25 años y sin patologías difícilmente le pillará vacuna este año. Vamos a empezar por el principio, por los sanitarios y las personas que viven en residencias de mayores, después el resto de personas mayores, y luego empezará a ir bajando, se irá ampliando el número de vacunaciones, pues incluyendo personal de riesgo, patologías, personas que estén en contacto o cuidando a mayores, aunque no estén en grupos de riesgo, hasta que se vacune el total de la población. Es decir, que este carnet de inmunidad que ayer anunció, o antes de ayer lo anunció, hoy todavía otro de los periódicos, lo he leído en El Día, me parece, que anunció el presidente de la Junta,
pues o se complementa con otro asunto o difícilmente se podrá exhibir, a no ser que alguien consiga una vacuna por su cuenta. Pero por el calendario de vacunación, ya les digo que va a ser complicado que esta temporada de fútbol se vacunen los aficionados del Córdoba. Ahí lo tienen. Es muy difícil que dé tiempo, por lo que les cuento, ¿no? Porque si empezamos el domingo, que parece que sí, que el domingo se pondrán las primeras vacunas a personal sanitario, a personas residentes en la residencia de tercera edad, vamos bajando hasta que le toque al aficionado medio del Córdoba o a la grada joven, pues la liga está más que terminada y el Córdoba estará ya en segunda división, muy probablemente, como todos confiamos, ¿no? Así que habrá que inventar algo más. También habló ayer el presidente, o antes de ayer, lo publica los periódicos, pero noticias de antes de ayer creo, de un certificado de PCR. Pero claro, si ya estamos pagando para ir a ver al Córdoba, por ejemplo, más de lo que cuesta, porque nos vamos a perder muchos partidos a consecuencia de que no se puede entrar todo el mundo al estadio, y encima hay que hacerse un PCR a cuenta del aficionado para poder entrar al estadio, pues te cuesta la broma como si fuese a ver el Liverpool contra el Madrid. Creo que habrá que inventar otra fórmula si de verdad queremos que los estadios puedan acoger público con seguridad, que es de lo que se trata. También dijo ayer el presidente de la Junta, lo dijo en Sierra Nevada, porque ahí se va a abrir la estación de esquí y se está planteando, bueno, que cómo se podrá resolver el tema de la seguridad y simultanear el negocio, el comercio, la economía, con la seguridad, que es el gran reto que tiene no solamente la Junta de Andalucía, sino todas las administraciones de España en general y del mundo, porque saben que ahora hay un lío en Londres con una nueva cepa, que no es peor ni es mejor, es distinta, y que, por cierto, parece que también la cubre esta vacuna, porque mantiene el mismo ARN, con lo cual, en principio, el único problema es que esta nueva cepa, que está por ahora solo en el Reino Unido, es mucho más, tiene más capacidad de contagio, con lo cual hay que intentar evitar que llegue al continente. ¿Cómo se va a intentar evitar? Pues impidiendo el tránsito entre Europa y el Reino Unido, que como saben el 31 de diciembre, por cierto, se cierra con el tema del Brexit. Ahí tiene esta nueva cepa, que, como les digo, ni es más peligrosa, o sea, no producen más, no tiene mayor mortalidad, mayor letalidad, tampoco hay problema en cuanto a su administración, porque es la misma prácticamente, pero, como les digo, tiene una capacidad de contagio mucho mayor y hay que evitar que llegue al Reino Unido. O sea que todas las administraciones están en lo suyo, todas intentando evitar que en estos últimos días previos a la vacunación, por ese mismo efecto hemos dicho una vez, ¿no?, de ver la luz al final del túnel, haya relajación, todo el mundo piensa que ya esto se ha sobrepasado, pues no. De hecho, en el Reino Unido llevan vacunando 13 días y ayer fue el pico de contagios, porque los que se vacunaron estos 13 días, lógicamente, no están inmunes al día siguiente y incluso el resto de la población, que ahora ha pensado que se ha acabado todo el problema, pues se han echado a la calle con ese riesgo, ¿no? Así que sigamos con la precaución y sigamos pensando que lo importante es la salud. Habrá muchas navidades, habrá muchas fiestas, pero lo importante es que las celebremos el año que viene, porque esta creo que ya casi seguro nos la perdemos. Las fotos, tanto la del Córdoba como la del día, se fijan en los belenes. Saben que desde hace ya algún tiempo, del día 9 creo, están abiertos los belenes, que este año son muchos menos de los que ha habido en ocasiones anteriores. Dice el diario Córdoba, la tradición se impone a la pandemia, una foto de Paco González, en este caso es el Belén del Palacio de Viana. Ya han podido ver en esta casa, creo que todos los belenes, queda alguno por ahí, del concurso, que no es concurso este año, ahora hablamos de eso. Y el diario El Día, de ruta por los belenes, una foto que firma Juan Ayala, y la foto es del Belén también del Palacio de Viana, un Belén, bueno, ahí lo están viendo, un Belén, uno de los más espectaculares por tamaño. Hay 8 belenes en total, digo por si aún no se han dado una vuelta o no lo han visto por la tele, porque nosotros creo que ya nos falta alguno todavía por emitir de la ruta de belenes. El de Viana que están viendo, que está puesto en el patio de Recibo, no se ha hecho como otros años en dependencias interiores para que se pueda ver incluso desde la calle, era la intención de los directores del Palacio de Viana. Luego está el de Oribe, perdón, el del Oratorio San Felipe Neri, que es del Ayuntamiento, el municipal, que bueno, que también se abrió la semana del día 9. También hay Belén en la Diputación, también la Iglesia de la Merced, el Palacio de la Merced, también un Belén institucional. Y luego a partir de ahí, pues otros Belenes, la Hermandad de la Sentencia, la Hermandad de la Paz y Esperanza, han montado Belén también salesianos, han montado Belén la Fundación Cajasol, la Fundación Cajasur, el de Viana, y también el Centro Comercial La Sierra. Hay más belenes, hay hasta 8
más el de Alcorce, que también lo verán estos días, hoy creo mañana lo verán en el magazine y en el informativo, que es el último que se une, aunque como les digo, estos 8 belenes no están dentro del concurso, un concurso que el año pasado había 30, había 30 o más, y este año son 8 los que han montado, y como digo, fuera de concurso, no se ha hecho concurso. De hecho, los belenes particulares, que saben que hay muchos vecinos que les gusta montar en su casa un belén importante, en cuanto a dimensiones me refiero, este año no han montado, porque nos parece lógico que con todas estas restricciones abramos la puerta que pase la gente a ver nuestro belén. Así que una ruta mucho más cortita, muy bonita también, con algunos de ellos con figuras muy importantes en cuanto a su dimensión, en cuanto a su valor artístico, como ese que veíamos de Viana, o algún otro también, el de la Merced, también un belén hebreo muy bonito, colabora la Asociación Belenista, en fin, seguro que ya han visto algunos por la tele o incluso en persona, así que yo les invito a que el ratito que salgan, si es que salen por la mañana, acudan a los belenes a ver cómo va la cosa. Bueno, más cosas. El diario Córdoba en el sumario titula una decena de proyectos urbanísticos frenados por la incertidumbre del virus, una información que firma Isabel Leña. Bueno, son proyectos, algunos son privados, la mayoría de ellos, aunque tenían que ver con lo público. Por ejemplo, hablamos del Cordel de Écija, esta especie de pequeño barrio que iba a haber o que va a haber, no sabemos si ponerlo ya, darle por muerto o darle alguna esperanza de vida, entre el río y la avenida de Cádiz, a la espalda de esta instalación de PTV. Es un proyecto que se anunció durante la campaña electoral, que tuvo que retocarse porque sobrepasaba el nivel de edificabilidad o de usabilidad, porque había más superficie comercial de la provincia inicialmente, pero que ahora hay quien dice que LAR, que es la promotora de este mini barrio, o barrio sin mini, ha dado marcha atrás y que ha decidido no montar en Córdoba este centro o esta área, este Cordel de Écija. Recuerden que había un centro comercial grande, tipo Lagos, el de Sevilla, y luego una barriada alrededor de ese centro comercial. No quiero decir que sea el centro del barrio, sino que urbanísticamente era así. Bueno, pues según apunta Isabel Leña en el periódico, hay fuentes que ya le han dicho que este proyecto se abandona, aunque también es verdad que la empresa propietaria del suelo, que se llama Aliseda, dice que tiene otros inversores dispuestos a ir para adelante con este proyecto. Bueno, por ahora está parado. También está parado el tema de Rabanal 21, que están, como saben, en este lío ahora con su deuda, si hay una quita, si se resuelve o no se resuelve. Y dentro de Rabanal 21 hay un proyecto que era Rabanales Plaza, que también se detuvo sorpresivamente y nunca más se supo de él. Aquello era una superficie comercial de ocio, restauración, con comida rápida, con algún establecimiento de compras, y que iba a dinamizar, se supone, toda la zona aquella para llevar público a Rabanal 21 y hacer más atractivas las parcelas, sobre todo las que pegan más a la carretera de Madrid. También se paralizó aquello y nunca más se supo. Y luego esta información que elabora, como le digo, Isabel Leña, también hay referencia a varios hoteles, de los que se daban por hechos y de los que, bueno, era una idea. Por ejemplo, el tema del hotel de la Calleja de las Flores. Saben que la empresa china, que si recuerdo, si veo el nombre lo diré, Lison Investment, que es este hombre que trajo el tema de Flora, del Festival de las Flores. Bueno, pues esta empresa compró 2 o 3 manzanas, 2 o 3 solares entre la Calleja de las Flores y la calle Encarnación, hasta pegar al convento, para hacer un hotel que daba a ambas calles, un hotel de 4 estrellas, un hotel de lujo, y que le vinculó, eso fue lo que le trajo a Córdoba, y de ahí empezó con el Festival Flora. Bueno, pues de aquel hotel nunca más se supo. Se quedó parado aquello, hay licencia de obra hace más de un año, pero se quedó en licitación, ni siquiera se ha llegado a licitar la obra. Está a la espera de ver qué ocurre. Supongo que una inversión de ese tipo, con un hotel tan grande, son 1.300 plazas, las que lleva. No, este hotel es un poco más pequeño. Bueno, un hotel, como fuera un hotel de lujo en esa zona del casco histórico, pues necesita turismo, ¿no? Y en este momento no parece que sea la mejor época para hacer esa inversión millonaria en este lugar. También el convento de Santa Isabel, recuerden el lío que hubo con aquel convento frente a Santa Marina, porque el convento, las monjas se fueron, se vendió una empresa que iba a montar un hotel, etcétera, etcétera. Pues se paró igual. Se paró porque también está en un proceso inicial.
no se ha contratado, ni siquiera se ha empezado a contratar, está en fase de licitación también, y a la espera de ver si esto evoluciona, o cuándo evoluciona, porque acabará evolucionando, si antes que después, y se puede empezar la obra. Y como ese, por ejemplo, el Palacete del Brillante, igual. O sea, hay una serie de hoteles, algunos de ellos avanzados, otros proyectos sobre el papel, que se quedaron esperando el sueño de los justos hasta que la pandemia vaya avanzando. Así enumera el diario Córdoba hasta una decena de proyectos. En ABC, por ejemplo, publica Rafa Ruiz el atasco burocrático, pero en esta ocasión por parte del ayuntamiento. Saben, lo denunciaba el otro día, creo que era Izquierda Unida, creo que fue Amparo Pernichi. En Córdoba hay problemas muy serios de contratación, el ayuntamiento me refiero. No depende de este gobierno actual, que corresponde a la área de Ciudadanos. De hecho, hay una rueda de prensa de David Dorado, supongo que hablará de este tema. No depende del gobierno anterior, que dependió de Izquierda Unida, ni del anterior, que era del PP, ni del anterior, que fue del PSOE, porque parece que es algo endémico. Hay un atasco burocrático endémico en este ayuntamiento y no se consiguen adjudicar ni contratar las obras. Algunas no se adjudican, otras se adjudican, pero luego se quedan por el camino, otras no llegan a licitarse. Todo parte de que realmente el ayuntamiento tiene 3 meses para contratar, solamente 3 meses, porque el principio de año, entre que no hay presupuesto, como ocurrirá este 2021, que el presupuesto tarda en aplicarse, tarda en ir al papel, cuando acuerda está metido prácticamente en mayo. Sabemos que el verano es una época inhábil y a partir de noviembre tampoco se puede contratar ya porque se cierra el año contable y no se admiten más contratos, con lo cual realmente pues tenemos octubre, tenemos septiembre, noviembre, ese es el periodo en el que se puede contratar. El resto del año es un periodo muerto prácticamente para la contratación y eso hace que se vayan acumulando obras, se vayan amontonando. Claro, cualquier profano de fuera, diríamos, mira, si no da tiempo en noviembre, ya lo tienes hecho para meterte en enero. Pero como les digo, en enero no hay partida, no se puede, eso lleva su trámite burocrático y no se puede adjudicar, no se puede contratar una obra si no tiene partida en la que se sustente la inversión. Y eso hace que se vaya amontonando. Es decir, no culpamos a este gobierno, ni el anterior ni al anterior. Es verdad que cuando está en la oposición todo el mundo critica al gobierno, cuando llega al gobierno pues recibe las críticas de la oposición, como está ocurriendo en este momento. Y según las cuentas, bueno, esto que publica Rafa Ruiz en ABC es solamente de obra, porque por ejemplo el contrato de servicios sociales de ayuda a domicilio son 36 millones de euros que están sin firmar. Y no viene en este recuento que ha hecho Rafa. Hay obras que son, por ejemplo, 1 millón de euros va para el plan asfalto, que lleva un par de años amontonando partidas porque no se consigue contratar. Sale en su momento, sale la licitación, llega la empresa y como no haya una tramitación muy ágil, cuando acaba el año, cuando acaba el periodo este que les cuento, mediados de noviembre, ya no le admiten contratos porque ya el año contable se ha paralizado. Hay obras que dependen de los fondos de EDUSI, son fondos, como saben, fondos que hay que justificar, son fondos europeos y que eso te dan el dinero y o lo ejecutas o lo devuelves. Ahora el alcalde hace unos días, si recuerdan, presentó los fondos Next Generation, que son fondos también europeos, son 190 millones de euros, creo que lo que hemos pedido a Europa para proyectos, y va a ocurrir igual. Va a ocurrir que luego habrá una prórroga probablemente porque no dará tiempo a contratarlo todo y no dará tiempo, claro, si no se contrata, cómo se va a ejecutar, ¿no? Cómo se va a finalizar la obra. Y es un atasco histórico que, como les digo, proviene del propio mecanismo del ayuntamiento, no pasa solo en Córdoba, pero en Córdoba pasa especialmente, porque además hay un problema de recursos, tanto materiales como humanos, en el área de contratación, que ralentiza aún más este asunto. Fue el PSOE quien lo denunció el otro día. Todos los partidos, en este caso el PSOE, decían que ellos tienen un plan que consiste en reforzar el área de recursos humanos, en dotar de más herramientas, más personal, más herramientas y mejor cualificación. Pero claro, hay que recordarle que hace año y medio estaban gobernando el PSOE e Izquierda Unida y pasaba poco menos que lo mismo. También se denunciaba por parte de la oposición de entonces que había un atasco tremendo en contratación, porque es que existe el atasco tremendo en contratación y no son capaces los técnicos de sacarlo adelante. Yo creo que se podría hacer algo mejor, yo no soy experto en esto, pero como les decía, hay una serie de meses al año, desde noviembre hasta prácticamente pasado el verano, en los que no se puede hacer nada porque hay trámites burocráticos que no se pueden ejecutar en ese periodo. Bueno, igual en ese periodo se pueden agilizar
pliegos para que en el momento de que se abra el plazo o se pueda empezar a contratar, pues que esté todo preparado. El problema es que hay veces que cuando se abre este periodo hábil de contratación es cuando se empieza a redactar los pliegos. Y claro, cuando has terminado, se ha acabado el periodo, porque luego los pliegos tienen un plazo de publicación, lógicamente, un plazo para que presente cada uno su oferta, un plazo para revisarla, un plazo para impugnarla, y cuando acuerda, pues se han acabado los plazos, se ha acabado el año, y perdemos la partida o hay que reasignar partida. Es bastante lioso el asunto, pero no hay nadie hasta ahora que haya sabido ponerle freno. Y repito que han gobernado los 4 grandes partidos, han gobernado los últimos 10 años, cada uno de ellos en el área, y pensamos en concejales de infraestructura, por ejemplo, y de urbanismo, y vemos que de todos los partidos en estas áreas, y nadie ha sido capaz de solucionarlo. O sea, que creo que es un problema bastante más profundo de lo que parece. Más cosas en los periódicos. Todo el mundo hablan de que hoy es 21 de diciembre, de que llega el invierno. Lo trae el diario Córdoba en la portada: llega el invierno con sol y terrazas llenas en la ciudad. También lo he leído en el diario, bueno, está en todos los periódicos. Hoy llega el invierno a las 11 y poco, a las 11 y poquito, de aquí a media hora habremos entrado en esta nueva estación. En cuanto a lo astronómico, saben que en meteorología el invierno empieza en diciembre, el 1 de diciembre, ahora para la astronomía empieza a las 11, es el día más corto del año, hoy, 21 de diciembre, y luego ya vamos estirando los días, ¿no? Se espera un invierno con poca lluvia, pero es cierto que llevamos unos días, bueno, que no es que esté diluviando, pero sí que tenemos un goteo constante. Es un año seco y parece que el inicio del invierno será con temperatura suave. A partir de Nochebuena, quizá de Navidad, del 25, empieza a bajar la temperatura bastante y parece que el final de año será un final de año frío, con temperatura que corresponde al invierno. Ahora que tenemos 3 meses de invierno, aunque como le decía antes, una cosa es el invierno astronómico, otra cosa es el meteorológico. El meteorológico dura de diciembre, enero y febrero, con lo cual en marzo ya no es invierno, mientras que para la astronomía en marzo todavía hasta el 21 no llega la primavera. Bueno, nos dejamos con el invierno, que hoy empieza a las 11 y poco, las 11 y 5 creo, y el día del solsticio de invierno, el día más corto del año, y de aquí para adelante empezará poquito a poquito a ampliarse la jornada de sol, de luz. Bueno, vamos terminando. Habla los periódicos, algunos dentro, el diario Córdoba, en el diario El Día, lo trae en portada: la concertada se moviliza de nuevo para tratar de frenar la ley Celaá. Yo suelo corregir siempre este titular: no es la concertada católica. Las otras concertadas, las que son laicas o no son colegios religiosos, no se concentraron, que yo sepa, ayer. Son las escuelas católicas las que protestan. Recuerden que la ley Celaá se está tramitando en el Senado, y que, bueno, todo apunta a que va a salir adelante, porque en el Senado hay mayoría suficiente por parte del Gobierno y los partidos que lo sustentan para sacarla adelante. Y ayer hubo de nuevo una protesta en Córdoba, en toda España, para exigir una rectificación en esta ley, que es una ley que modifica la ley Wert, que está todavía en vigor. Se llama LOMLOE realmente, Ley Orgánica para modificar la Ley Orgánica de Educación. En fin, hemos hablado muchísimo sobre esto, sobre que cada gobierno que llega a nuestro país lo primero que hace es plantear un nuevo sistema educativo, porque no le gusta el que hicieron los anteriores. La ley Celaá pues sustituye a la ley Wert, y cuando el gobierno cambie, no sé si en las siguientes elecciones o las siguientes, un día cambiará, el que venga va a cambiar la ley Celaá y va a poner su siguiente ley, que será la ley del ministro que corresponda. Que yo creo que un sistema consensuado no es garantía de éxito, pero un sistema sin consensuar es garantía de fracaso, porque al final, antes de que se implante, hay que moverlo. De hecho, hay artículos, hay aspectos de la ley Wert que se van a derogar antes de que entren en vigor, porque están todavía en un proceso de implantación. Creo que hace falta que, igual que hay un pacto de Toledo por las pensiones, haya un pacto de donde sea por la educación, y que los colegios públicos, los privados, los docentes, los alumnos, los políticos, los padres, los sindicatos, se reúnan y se trace un modelo que dure por lo menos 20 o 30 años, que dé tiempo a que varias generaciones lo utilicen, como ocurría antiguamente con la EGB. Ahora hemos empezado a encadenar proyectos y métodos educativos
y la consecuencia final es que nuestros alumnos están perdiendo competitividad con respecto a alumnos de otros países, y los informes que hay, informe PISA, etcétera, etcétera, siempre salimos mal parados. Yo creo que habría que tomarse en serio este asunto y no depender de un gobierno u otro. No hablo de que la ley CELA sea mejor que la ley BERT, a mí me lo parece, pero no hablo de eso, hablo de que hace falta una ley por consenso. La ley BERT salió sin consenso y se ha rectificado, la ley CELA sale sin consenso y se va a rectificar. Creo que aquí hay más consenso que la ley BERT. Es cierto que aquí, quitando a las escuelas católicas y a los partidos PP y Vox, porque Ciudadanos va por otro camino, protesta por el tema del castellano como lengua vehicular, pero en cuanto a la ideología de la ley, está más limitada su protesta, pero aún así ya le garantizo que cuando cambie el gobierno va a cambiar también la ley educativa y nos quedaremos como estamos, a la espera de otro nuevo proyecto. Bueno, mucho más información que no me ha dado tiempo a repasar con ustedes. Como siempre, les propongo a que lo miren en Internet. Hay un tema interesante que aparece también en el Diario de Córdoba sobre que Amazon está preguntando por los terrenos del Parque del Álamo, del Centro Logístico del Álamo, y que, bueno, pues no será el centro principal en ningún caso, porque sí que se van a Dos Hermanas a encontrar una parcela de 200.000 metros cuadrados, pero parece que aquí hay una parcela de unos 60.000 metros cuadrados que le puede interesar también como almacenamiento para distribución de la Andalucía occidental, o sea, oriental, de Córdoba para allá, para Granada, Almería y tal, y el de Dos Hermanas para occidental. Bueno, eso también aparece en los diarios, mucha información. Como cada día les invito a que bajen al kiosco, que compren un periódico o que entren en Internet y que consulten las noticias estas que he visto por aquí debajo todo el rato, pues todas ellas están en Internet y pueden también consultarlas. Así que les dejo aquí, mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, que pasen un feliz día y gracias por su atención.